Buenas tardes. Yo creo que antes de presentar aquí al ponente verdaderamente magistral, estamos presenciando un hecho histórico, un momento de verdad que va a quedar grabado aquí. Lo siento, doctor Oscar, usted sabe que lo queremos mucho en esta facultad. Entonces, vamos a dar inicio. En el marco de la 10ª edición del Congreso de Estudios Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos CIEL, les damos la bienvenida. A continuación, presentaremos esta mesa, esta conferencia magistral titulada Violencia hacia los cuerpos, impartida por no más y menos el doctor Óscar Ortega Arango. Es, eh, Congreso Ciel, donde yo no di una conferencia. eh, Les pido muchas excusas, pero es un género discursivo. Muchas gracias a las, y es presencial. O sea, bueno, pero agradezco mucho a las personas que han venido, a las autoridades de la facultad, a todos aquellos que están presentes y también les pido muchas excusas si en algún momento no sale totalmente maravillosa como espero que sea. Esta conferencia nace pensando a partir de la idea de mirar la violencia sobre los cuerpos. Durante los últimos años es algo que se está moviendo constantemente y es una marca de la literatura latinoamericana. Hay una gran carga de violencia. Yo no me he interesado sino en tres aspectos de esa violencia en este recorrido. Uno es sobre la violencia del encierro, que solamente voy a hacer una pequeña referencia, está en otros textos y tal vez se reorganice en otro lugar. Una segunda asociada a la violencia asociada a la tortura, que ayer tuvimos la muerte del gran ideólogo de la última reforma a la tortura, que fue el expresidente de vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, o Dick Cheney, como le decimos los que no nos cae bien. Ayer murió, su familia lo rodeó y lo considero un gran patriota que le enseñó a los norteamericanos y a sus hijos a ser un verdadero patriota. Hoy hablaremos qué fue lo que inventó este ex CEO, como ahora son muy famosos, de Halliburton, la petrolera más importante del planeta. Y la tercera parte sí es novedosa y como es tan novedosa, yo la leo. No quise comenzar sin estar recordando, va a haber muchas imágenes y en esto agradezco mucho a nuestra compañera, un leviatán, así se autollamaron este grupo, un leviatán más de los que tenemos varios aquí y que el viernes van a ser nuevos licenciados. Felicidades. Qué bueno que no quisimos. Quise comenzar, y voy a ir muy rápido en un sector, que no quise comenzar sin olvidar que en la pintura y en el arte latinoamericano, la idea de la violencia sobre los cuerpos es muy constante y poco a poco cada vez es más clara. En este caso tenemos un clásico de la pintura latinoamericana y es un cuadro de Osvaldo Guayasamín, el maravilloso pintor ecuatoriano. Es una pintura del año 41 y se llama Los Niños Muertos. Como ven en esta pintura, se recuerda la matanza de niños que sucedió en Quito en el año 1932 en la famosísima Guerra de los 4 días. En ella, una de las funciones específicas fue matar, acabar con muchos de los profesores de las normales que habían en la ciudad de Quito, y uno de los efectos colaterales fue la matanza de niños. Allí murió un amigo muy cercano a Osvaldo Guayasamín, y lo que es muy interesante es que la pintura toda es un remolino, ¿no? Es un remolino de cuerpos violentados, de cuerpos asesinados.
Desafortunadamente, cada vez que hablamos de violencia, no vamos a hablar de temas muy agradables. En este contexto, como les he comentado, y voy a pasar muy rápido a eso, he investigado sobre el encierro. Y en el encierro en particular me he puesto he hablado ya en el pasado, algunos conocen mis propuestas sobre esta novela y Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, donde hago un estudio mucho más general. ¿Dónde es lo que nos interesa de esta novela? Y solamente quiero mencionarla. En este caso, el encierro está siendo trabajado a partir de la famosa niña, esta niña históricamente falsa, pero presente en el altar de la literatura, particularmente de este prólogo falso que escribe García Márquez, y es esta niña llamada Sierva María, o como se hace llamar una vez pasa por las barracas de negros esclavos. No son afrodescendientes en ese momento, y por eso lo llamo de negros esclavos, pasa por esas barracas y poco a poco deja de ser esa niña, Sierva María, una niña lánguida y flaca, como está descrita, y se vuelve ese maravilloso personaje que es María Mandinga, la cual, embestida de una serie de collares, es acogida por la cultura yoruba, la cultura esclava, y por lo tanto Sierva María, que es una niña que es dejada de lado por la familia, repentinamente tiene una pertenencia en el mundo. Sin embargo, como todos saben, en la novela pues es mordida por un perro cuando va al mercado, y rápidamente se extiende la idea de la muerte, del contagio de rabia, que como ustedes saben, no era una enfermedad, sino era una posesión. ¿Ya? Entonces, esto hace que, como ustedes saben, es llevada al convento de las Clarisas, que queda en Cartagena de Indias, donde ustedes los invitamos a que vayan y visiten, y que hoy en día, después de los 80s, es un hotel. Pueden ustedes pedir su reservación ahí bastante caro, porque ahora pues los hoteles se convierten, los ex conventos ahora son hoteles. Bueno, el caso es que en la novela es llevada esta niña y allí encerrada. Poco a poco, en ese proceso de encierro, lo primero que sucede, y es a lo que simplemente quería comentarles, hay un desposeimiento de su pasado cultural expresado en su vestuario, y hasta que ella realmente, quitado los collares de protección, ella queda casi desnuda, ¿no? Pero allí hace una cosa el escritor, el autor García Márquez, que es muy interesante, y es que si bien hay una idea de que la ropa, la vestimenta es un fetiche que da valores, que da cultura, que da pertenencias, repentinamente tenemos a una niña que se hace cada vez más delgadita, más pequeñita, más flaquita, más débil por el encierro, pero ella nos recuerda en un momento que es embestida no solamente por los collares, sino porque fue consagrada a Ogún. Ogún es un orisha de la guerra. Ogún es el orisha de la guerra. Ella es particularmente entregada a los valores de Ogún. Ogún es muy interesante porque Ogún es como ustedes lo ven, es un dios de la guerra dual. Es el dios de la guerra, pero es el dios de la palabra. Y esta pertenencia dual hizo que los españoles, en el proceso de conquista y de relectura de las tradiciones yoruba que llegan a América, lo lean como el llamado Eshu. Eshu es el dios asociado a la figura diabólica. Y la figura diabólica se confunde con Ogún por un motivo muy específico, y es que es el de la guerra, pero sobre todo es el de la palabra falsa. Como ustedes se imaginan, en una guerra tener la palabra falsa es muy útil, ¿no? Vamos para allá, pero no vamos para allá, vamos para el otro lado. Entonces, la palabra falsa es un elemento de combate y de protección cultural muy fuerte. Cualquiera que ha leído a Foucault se dará cuenta del gran problema que eso conlleve, porque el sistema legal occidental vive de la palabra que es verdadera.
llamada la confesión, la aceptación del crimen. Una cosa que es extraordinaria. Y la aceptación del crimen, como ustedes saben, es el primer paso para el renacer, ¿no? Entonces, tener una palabra falsa que es liberadora, que es el combate, que es la forma de tratar de luchar, pues es realmente un gran problema. ¿Qué es lo que va a llegarse allí? Bueno, el encierro solo es defendible, solo es superable. La violencia de los encierros solo es superable por una pertenencia cultural. Segunda. Esto es como los payeros argentinos, ¿no? Segunda. Y toca un bombo, ¿no? Trajimos el bombo. La tortura o la felicidad del ejecutor. Las torturas y todos los sistemas de tortura son históricos. Hacemos torturas en las culturas, golpeamos, disponemos los cuerpos de algún otro y lo disponemos en contextos. En el caso de los ejemplos que escogí, son 3 ejemplos colombianos. El segundo ejemplo que escogí es el del pintor Fernando Botero, quien en su obra es muy recurrente, sobre todo en los últimos 40 años de su vida, a la violencia de masacres, etcétera, así, de asesinatos, etcétera. Aquí tenemos la masacre en Colombia del año 2000 y es evidente que el marcaje es Goya. Cuando él habla de violencia es Goya totalmente, ¿no? Todo lo que está haciendo. Bien, pero en un momento determinado hizo una serie especial que yo los invito, algunos me han oído hacer una referencia a esto, pero yo los invito a que la conozcan porque es de lo menos difundido. ¿Por qué es de lo menos difundido? Porque esta serie se compró totalmente en una colección privada y no fue vendido donde él vende normalmente, que es en Nueva York, en la Galería Marlborough. ¿Ya? Ahí es donde él vendía sus grandes obras, donde los compraban los narcos y, bueno, en fin, esa es otra historia. El caso es que esta serie no se vendió en Nueva York, sino se compró por un coleccionista privado y se la llevó y no sabemos dónde está. Sabemos que existe, pero no sabemos dónde está en este momento. La serie se llama la serie de Abu Ghraib. Abu Ghraib es una cárcel que existió en el régimen de Hussein en Irak durante la famosa dictadura de Hussein y que en el 2001 vía la guerra de Irak los norteamericanos la tomaron y la convirtieron en una cosa llamada Campo Redención. El Campo Redención pues fue muy interesante porque ahí llegaron y trajeron ahora a los enemigos de Estados Unidos, iraquíes, los metieron a la cárcel y los encerraron allí. Y pues ya saben, sistema colonial, no hablemos mucho de eso. Lo interesante es que en ese mismo momento se difundieron las cámaras de celular. Y las cámaras de celular comenzaron a entrar directamente a las manos de estos muchachos inexpertos y durante las torturas nocturnas tomaron fotografías. Algunas de estas fotografías son estas. Las fotografías fueron tomadas por algunos inexpertos. Hay un documental muy interesante en ¿dónde está, Laura? ¿Dónde es que está el documental? En HBO, ¿verdad? En HBO lo pueden ver, se llama Los fantasmas de Abu Ghraib, lo pueden ver ustedes. Y estos presos políticos pues comenzaron a ser torturados. Cuando esté diciendo muchas cosas raras, David, me avisas. Y me salgo ya del... y comenzaron, y eran torturados, etcétera. Pero los muchachos, estos piseros, obreros, estudiantes que ahora están de militares y llevando la paz al mundo al estilo norteamericano, pues tenían su celular nuevo y comenzaron a disparar cámaras. De hecho, en el documental hay uno muy interesante porque estaban enamorados. Entonces, mientras torturaban, se ponían una canción que era nuestra canción. ¿Ya? Y se ponían a escuchar musiquita, pues romántico, ¿no? La noche, tú y yo solos, etcétera, etcétera. Y torturábamos a alguien mientras tanto. Tomaron estas fotografías y estas fotografías pues se hicieron muy famosas. El personaje de la tercera foto arriba es muy famoso en particular porque ella era una mesera en una pizzería local. Y dicen los torturados que era de las peores torturando. Las torturas, como ustedes saben, pues tienen que ver con la desnudez, sobre todo en una cultura tan machista
como la es la musulmana, ¿no? De las culturas más machistas que hay. La idea de jugar, la idea del cuerpo, etcétera, etcétera. La idea del animal devorando. Estas fotografías eh, produjeron una cosa interesante, y es que Donald Ronstadt, que era el secretario de Defensa, tomó medidas contra esto, radicales, pues como los hace el sistema colonial, ¿no? Y tomó unas medidas radicales, y de ahí en adelante, desde este momento, en las bases norteamericanas es prohibido los teléfonos. Entonces con eso ya no, bueno, nos pasó en Vietnam, ¿no? Cuando dejamos a, cuando dejamos en Vietnam que corrieran detrás de todos estos crímenes los fotógrafos, pues cometimos un error, ¿no? Ahora si ustedes se dan cuenta, desde CNN para acá, las muertes en teledirigidas son una cosita que va volando y hace pum y nadie vio nada. No hay muertos, no hay llanto, no hay dolor, no hay viudez, no hay dolor. Y sobre todo, no hay cuerpos, que es la parte que encierra la violencia. Tomaron muchas fotos, las subieron y un montón de cosas. Bueno, Fernando Botero hace una serie de pinturas tomando esto. Hace muchas cosas jugando, ¿no? Que no voy a explicar, pero tiene que ver, por ejemplo, con los celulares, ¿no? Con esas imágenes que son alargadas, rectangulares, que limitan el ojo, que van comenzándole, que le comienzan a dar una idea de la limitez del significado. Y a partir de aquí, pues hace ese intento de hacer estas grandes bolas de muerte, estas grandes bolas de dolor, hasta que llegamos, bueno, aquí esta es como, si recuerdan las cartas, ¿no? ¿Recuerdan las cartas para jugar? Son cartas para jugar. Los muertos, los cuerpos en Botero. No olviden la frase célebre de él, ¿no? No es sangre, rojo. Bien, y llegamos a la última fotografía, que es la última imagen, que es a la que sí quiero hacer referencia, y la vieron en las primeras imágenes. Esas manos, la mano del torturador, una mano blanca con un guante y sosteniendo uno de los perros. No puedo entrar en todos los detalles, pero sí ven que los perros de abajo están sueltos, estos otros dos sí están sueltos. Bien, estas formas de tortura no se las inventaron estos muchachos allá, sino que fueron las formas de la tortura actualizada. Cada cierto tiempo, como les digo, las torturas se actualizan. Hay alguien que tiene que decir, bueno, ahora cómo vamos a torturar y cuáles son los límites. En una sociedad hedonista, como la hemos leído ya nosotros en nuestras investigaciones y está en diferentes textos, no se podía permitir otra vez ese desastre de Vietnam, donde nuestros excombatientes llegaban a la casa a vivir al país enfermos, etcétera, sino la propia masa republicana, que es la masa votante, que escoge a George Bush como presidente, pues no podía permitir el regreso otra vez de estos muchachos. Entonces, Dick Cheney, que ayer fallece, escribe un montón de documentos escribiendo sobre cómo vamos a torturar hoy en día. Nos hubiéramos quedado sin conocer qué decían esos documentos si no hubiera sido por los famosos Wikileaks. En esos famosos Wikileaks vienen todos los reportes de, bueno, ¿y qué vamos a torturar? No voy a entrar en el problema de la tortura ahora, pero bueno, sabemos, por ejemplo, que se hizo muy importante el gramaje de las toallas para torturar. No se le puede colocar a un torturado un gramaje determinado para provocarle consumo de agua, o no se puede hacer que a un estado tal el torturado llegue que se nos muera. Entonces, se hace permitido para la tortura incluir mangueras de alimentación analgástricas. Y eso está permitido ahora, es decir, si no quiere comer, lo alimentamos. Y hay un montón de documentos que llevan a este tipo. Pero lo que centra el asunto es que por primera vez en la historia, en los documentos de Wikileaks, Dick Cheney habla de la felicidad del torturador. El torturador no puede salir infeliz ni enfermo de la tortura. Tiene que estar tranquilo. Él tiene que haberse como el guante, no haber tenido contacto con esto,
poderse quitar el guante, salir de la tortura, Alejandro, e irme para mi casa, sin que haya sufrido ningún problema. Es la gran reforma de la tortura de los años 20. Afortunadamente, ese gran patriota ayer falleció. Halliburton es la petrolera más grande del mundo. No es gratis que los diarios de la tortura vengan del exdirectivo de una petrolera. Tercera, el suicidio, violencias más allá de la muerte. Y aquí sí leo porque este es nuevo y no me lo sé de memoria todavía. Luego, al final les cuento cómo surgió esto. Hay unos estudiantes que ya lo saben. Madre Santa, no veo. Perdón, cambio a las psicodélicas. Ya no los veo, pero ya puedo leer aquí. El día 12 de junio de 1965, el jardinero Antonio María Martínez Bonza, de 25 años, y su joven novia, empleada doméstica, Tulia Vargas, de 20 años, deciden quitarse la vida arrojándose de lo alto del puente sobre la represa del Cisga, a unos 75 kilómetros al noreste de la capital de Colombia, Bogotá. Debido a que solo una semana después los cuerpos flotaron y la policía logró identificarlos, se conoció que el joven hombre ocupaba una habitación en el popular barrio de Las Ferias. Había una persona colombiana que iba a venir acá, entonces iba a jugar con ella, pero ya no puedo jugar. En donde dejó algunas cartas de despedida que, según la crónica del periódico El Tiempo del 26 de ese mes, eran, cito, cartas cuya calamidad caligráfica las dejó difícilmente legibles, y en ellas se aprecia una obsesión morbosa y extrañamente mística. En el enrevesado manuscrito, Martínez da a entender que desde meses antes, cito, Dios le reveló el destino que debía seguir y estima la fecha escogida para su propia muerte y la de su novia como la más feliz. Cierro cita. Además, se encuentra la foto de los enamorados, esa foto, tomada unos meses antes en la que posan fuertemente unidos tomando un ramo de flores en sus manos y elegantemente vestidos. El impacto de la historia, esta es otra de las versiones, ¿no? Esta es en el vespertino del mismo 20 de junio, 28, perdón, es que ya no veo. El impacto, si es allá o es acá. El impacto de la historia, unido a la publicación de la imagen, conmociona a toda la sociedad, incluyendo al campo de las artes visuales. Así, la joven pintora Beatriz González, que no hay que repetir una vez más que es una mujer y es pintora, para que se diera cuenta, decide crear una pintura a partir de esta fotografía y con ella se hace acreedora del segundo premio especial de pintura del 17º Salón Nacional de Artistas de Colombia con su famosa obra Los Suicidas del Cisga. De 1965. El cuadro tiene tal impacto que la propia artista lo pinta en 2 ocasiones más, formando un tríptico conocido como Los Suicidas del Cisga. Uno se encuentra donde iba a ser nuestra compañera que venía de Univalle, en el Museo de Cali, de la ciudad de Cali. Pero pues me quedé sin el comentario porque no vino. Otra se encuentra en una colección privada y la tercera, que es la que yo más he visto y que los invito a que conozcan, se encuentra en el Museo Nacional de Bogotá, en una sala especial. Y son las famosas 3 pinturas que Beatriz González pintó sobre los suicidas del Cisga. Aunque nos encantaría hablar de otras pinturas, porque hay otras donde aparece esta temática, y algunas obras literarias que se refieren a la tradición latinoamericana del tema del suicidio, quiero dirigir la mirada hacia algo que se encuentra en la mencionada historia de la joven pareja, pero que no adquiere más que un lugar aparentemente colateral en esta forma de violencia. ¿Sí viste cómo lo corrijo? En esta forma de violencia autoinfligida, como lo es el suicidio. Me refiero al espacio en el cual sucedieron los acontecimientos, la represa del Cisga. Esto es la represa del Cisga. Sí, es Madre Santa. Sí, no te veo, pero sí. Es como cuando te... Ay, Rocío, perdóname.
Pero sí, sí, Rocío, así exactamente. Hoy en día, al final les voy a decir por qué es que yo terminé yéndome por aquí, pero es otro motivo, es mi desarrollo mental. ¿Por qué tiene que ver con este lugar? Esta es la represa del Cisga. De ahí se tiraron con una altura total de 156 metros, con la represa llena, porque si la represa no está llena, es más. El puente es un lugar de concurrencia turística y desafortunadamente de algunos suicidios, ay madre santa, desde algunos, de algunos suicidios desde que se construyó en los años 50 del siglo XX. Esta conexión, la del suicidio arrojándose al vacío en medio de una masa de agua, nos llama la atención cuando la encontramos en una obra literaria contemporánea. El suicidario del Monte Venir de Gustavo Bolívar, que algunos de mis estudiantes conocen acá, y que Montserrat, mi estudiante que está allá afuera, subrayó. No sabemos por qué. Miren cómo los cuerpos de los amantes están en la portada, como unos amantes abrazados se tiran al vacío y la propia portada de este libro que se llama El Suicidario de Gustavo Bolívar del año 2006. Le cambiaron el nombre, me enteré hace muy poquito, para decir Los Suicidas del Monte Venir. Desde la portada misma podemos observar la pareja de enamorados que saltan al vacío y se pierden en una repetición constante, ¿no? Si ven, es como una cinta que está girando. No es una pareja, sino estos unos y luego vienen los otros y luego vienen los otros. Misma podemos observar la pareja de enamorados que saltan al vacío y se pierden en una repetición constante en su viaje de amor y muerte. La historia de la novela, del suicidario, que aquí no repetiremos para invitarlos a ustedes a que la puedan leer y criticarla, se inicia con un narrador testigo que nos habla de un lugar donde muerte y erotismo se encuentran. Las subrayadas son de Monse. Monse está allá si quieren preguntarle por qué subrayó eso. Cito. Sé de un lugar con nubes eternas, donde los muertos nos quedamos a vivir en espera del milagro del amor. Es un monte muy alto y empinado, desde el cual nos hemos lanzado al vacío miles de hombres y mujeres que alguna vez nos confabulamos con la muerte para poner fin a los días aciagos de nuestras malogradas existencias. Sé que en lo alto de esa montaña encallada, por el dios del olvido, en un valle triste y escondido, se levanta una casona antigua y blanca, atiborrada de secretos. Ahora habitan la casona sus bisnietas, 4 hermanas de insuperable belleza, sensualidad e insensatez que, por no haber asistido al colegio ni a la iglesia, aún mantienen su inteligencia intacta y la moral neutra. Con esas hembras de apariencia exótica y belleza superlativa que derrochan lujuria al respirar y culpa al caminar, nos tenemos que entender los suicidas, para bien o para mal, la víspera de nuestro salto a lo desconocido. Como les pido a mis estudiantes, página 11. Cierro la cita. Aunque la voz narrativa, allá hay un núcleo, los presiento. Aunque la voz, no más, presentir. Aunque la voz narrativa se asocia desde un perfil masculinista y patriarcal, como se oye nomás, nos llama la atención la conexión con la idea del amor de pareja desde la misma portada. Su relación con el cuadro de Beatriz González y la historia de los suicidas del Cisga y por supuesto la aparición del salto desde una altura. Así, la primera violencia ejercida sobre el cuerpo del suicida en esta tradición cultural y en esta línea podríamos asociarla simbólicamente a un desplazamiento de arriba hacia abajo desde una altura considerable y con antecedentes claros de la relación amor-trascendencia. Perdió sentido mi vida, etc. Este último aspecto es confirmado con el mapa que nos ofrece el autor apenas abrimos el libro. Este es el mapa de la provincia donde está el suicidario, que es el mapa de Moravia. Y lo tienen, está muy lindo en la edición, pues se abre el libro, está el mapa de Moravia y en el otro lado está el mapa de Moravia. Para Rocío, que es conocedora de la geografía de Macondo, salta a la vista su parecido con Gratamira. Esto es Gratamira.
pero tú lo miras con el Macondo que está narrado y es un Macondo, de los suicidas, ubicado en medio de los caminos mentirosos, los senegales. Sí, ¿verdad? Estoy bien. Los senegales, o sea, cosa con que son caminos peligrosos, las cordilleras andinas a la derecha e izquierda y el mar del norte como salida casi necesaria. Este mar hacia el norte, pues es el único lugar. Sin embargo, en este se adiciona la presencia de la casa de Miramar, vista al agua, podríamos decir, vista hacia allá, al agua, que está abajo, que se encuentra al borde lineal de una caída desde la cual se arrojan los suicidas. Este es el acercamiento al mapa de la Casa Miramar y es el lugar desde donde los suicidas en la novela, después de haber estado con algunas de las hermanas, hijas, saltan y se suicidan. Esta geografía simbólica resulta de lo más insinuante cuando observamos que, en gran medida, dicha representación se repite en las praxis reales de los suicidas. Es decir, desde un espacio superior, donde supuestamente se observa el agua, o hay una mirada hacia el agua, y luego de una relación sentida como mística, amorosa, total, transformadora, significante, se arroja al vacío en un valle de montañas tristes. Este mapa de violencia autoinfligida no termina con la secuencia accional discursiva que da término a la vida del suicida, sino que además se extienden nuevas formas de violencia sobre el cuerpo del suicida. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Para observar esto tendremos que dirigirnos a un lugar que, imaginario en la ficción de Gustavo Bolívar, autor del Suicidario, aparece como real en medio de los Andes. Nos referimos al Salto del Tequendama. Este es un lugar geográfico real. Hay varios de estos lugares geográficos real en toda Sudamérica. ¿Por qué? Pues porque están los Andes. Los Andes son unas cordilleras de piedra que tienen muchos quiebres geográficos. Entonces, pues donde hay un quiebre y hay agua, aparece cascada. ¿Ya? Nosotros en Yucatán, para los que nos visitan aquí en esta ocasión, nosotros tenemos otra simbología, porque para nosotros no hay ríos. ¿Hay alguien? O estoy haciendo explicaciones que no sirven para nada. Bien. Nosotros no tenemos. Qué bueno. Vi la mano que se levantó. Porque para nosotros no hay ríos, sino nosotros tenemos otra simbología, incluso perteneciente a la cultura que pobló y puebla esta zona. Bien. Pero en los Andes es muy común encontrar todas estas cascadas. Esta es una de las más famosas que hay. Hay otras muy famosas, por ejemplo, hay una que se llama el Santuario de las Lajas, que es una cosa espeluznantemente extraña. Yo estuve una vez ahí, sí es medio raro. Con una altura de 170 metros desde la parte superior hasta la base de la caída, el Salto del Tequendama es una de las cataratas más impresionantes de Sudamérica y debe su imponencia al sistema andino del cual forma parte. El río que se precipita tiene por nombre Río Bogotá y el salto se encuentra a solo 35 kilómetros de la ciudad, de la mencionada ciudad en el municipio, es un municipio anexo, el municipio de Soacha. No voy a hacer comentarios sobre Soacha. La tradición muisca, que es la tradición del pueblo que se encuentra allí, el mayor pueblo originario de la región, muy conocido por su orfebrería y cestería, por eso tienen una orfebrería espléndida en esta región, por las piezas de oro. Bueno, señala que la catarata, y esta es la tradición, señala que la catarata se formó por la acción de Bochica, el dios mensajero dentro de los muisca, blanco, como Quetzalcóatl. Pues las constantes inundaciones provocadas por el dios Chipchacún en el valle superior traían gran cantidad de desgracias sobre la población, porque arriba se inundaba. ¿Ya? Y no había salida sino desborde. Así nos menciona Fray Pedro Simón en 1882 en sus Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme de las Indias Occidentales que Bochica, quien aparece y desaparece en forma de arcoíris, esto del arcoíris ya lo veremos, arroja la vara de oro, cito, arrojó la vara de oro al Tequendama y abrió las peñas por donde ahora pasa el río.
Como era vara delgada, no hizo tanta apertura y así todavía rebalsa. Entonces, es una catarata, pero no es una catarata, no son Iguazú, no son las cataratas del Niágara, sino que son bastante más cerradas. Además del error de llamar el Salto del Tequendama, nombre que no podía existir en la época pre-republicana, ya los explicaré, porque solo aparece el nombre de Tequendama en el siglo XIX, y del sentido benéfico de su existencia, lo importante es que muy pronto se mencionan unos posibles primeros suicidas dentro de la propia tradición muisca. En efecto, un cacique de Tunja, una población cercana, Osaque, lugares relativamente cercanos, de nombre Hunsahua, se enamora de su propia hermana, Non Setá. Son expulsados por su madre Farativa y tras peregrinar por diferentes zonas de la región, llegan al Salto donde se ven separados. Este suceso es particularmente interesante y es narrado por Julio Roberto Galindo en su libro Boyacá, que es una zona, en su leyenda indígena. Cerca del abismo que hoy forma el Tequendama, más estrechamente, se abrazaron los hermanos con un impulso de terror y espanto, y cuando creyeron que aparecería Bochica, surgió de la niebla el arco iris. Cuchavira, el dios de la maternidad y de los castigos, quien los convirtió en dos inmensas piedras que encajonan las aguas del Tequendama. Y eternamente, bajo esta idea, uno quedó de un lado y el otro quedó del otro. Solo una figura va a romper eso, ya miraremos. Y es un problema eso que hicieron. Luego de este momento, es solo con la aparición de las expediciones de principios del siglo XIX. Paréntesis. Como todos sabemos, en el siglo XIX las cataratas y las aguas termales se hacen la cosa más espectacular del mundo. Usted quería conocer el mundo, tenía que ir a mirar las cataratas. Las aguas termales que surgían nos hizo llevar a lugares tan extraños y tan absolutamente indómitos como Alberta, Canadá. Alberta, Canadá, que queda, ¿ustedes han visto las fotos de Canadá? Esas fotos así, wow, todo es bonito. Bueno, no todo es bonito. Luego se congela y es horrible. Pero en esas fotos de que todo es espectacular, hay un parque que se llama el Parque de Banff. Ese parque surge porque ahí había unas cataratas, pero sobre todo había aguas termales. Luego cerraron las aguas termales. ¿Ya? Pero aguas termales, en Ecuador hay una ciudad que se llama Baños. Ahí hay aguas termales muchísimo, pueden ir allá. Si no nos sacan por aquello de que peleamos con el presidente, esa cosa de presidente ecuatoriano, el de los zapatos grandes, pero es un país maravilloso. Luego de este momento, es solo con las apariciones de los principios del siglo XIX y en el marco de los nuevos intentos ilustrados que el interés por las cascadas renace. Ahora, lo interesante de esta cuestión es que muy rápidamente aparece esa asociación con la cascada y otro nuevo camino, el pensamiento romántico. No olviden ustedes que Goethe está muy sentado en la Toscana, recostado en una paz infinita, haciendo algo que nos dicen los románticos que ahora sucede. La naturaleza habla. Y de ahí en adelante hay una convicción de que la naturaleza habla, que el paisaje expresa, etcétera, etcétera, que dice cosas. No olviden que baladas líricas de Coleridge y de Wordsworth se escribió encerrados en un bosque, por allá alejados ellos, ¿no? Es decir, la idea de que la naturaleza habla es algo muy extendido, sobre todo en el siglo XIX. ¿Dónde voy? En efecto, ay Dios santo, como dicen los niños, ahora lo mato. En efecto, en la descripción, cuando los niños están terminando los cuentos, y se murió. Y entonces ya se terminó el cuento y se murió. Y ya pues sí, se murió. Haré. En efecto, en la descripción de la lámina 6 de las vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, menciona Alexander von Humboldt, cito, la soledad del lugar, la riqueza de la vegetación y el ruido aterrador que ahí se escucha hacen del pie de la cascada del Tequendama uno de los sitios más salvajes de la cordillera.
Este aspecto, ruido ensordecedor de la, voy a echarle más, ruido ensordecedor de la cascada al precipitarse y la paz reflexiva ante la naturaleza del pensamiento romántico, hace, como lo menciona Verónica Uribe en un artículo precioso, pintar el ruido con silencio, descripciones sonoras y representaciones visuales decimonónicas del salto del Tequendama, que, cito, las representaciones de de las cascadas naturales enmudecen el ruido y convierten un accidente geográfico famoso por su estruendo en una experiencia visual del silencio. O sea, en una cosa tan estruendosa, terminamos nosotros pensando que ahí lo que hay es paz. 9 minutos. Surge entonces que llego. Surge entonces la pregunta, ¿qué significa ese silencio? ¿De qué habla? ¿Cómo se llega a él? La respuesta asociada a la mentalidad romántica la ofrece el poeta y estudioso José María Vergara. Esa le iba a decir a la colombiana. Salto o cascada es un suicidio. El agua desesperada por alguna causa que no está en mi librito, en lugar de darse un pistoletazo, se bota de cabeza y se mata. ¿Es este un hecho punible? No sé que haya moralista que lo haya criticado. Este suicidio se ve de una manera evidente en el grande y abominable salto del Tequendama, que tanto admiran los que no comprenden las cosas. Allí se ve el río claro que se precipita y abajo se ve un río negro que sigue rodando. Es su cadáver. El Bogotá, abajo del salto, es un cadáver renegrido como tizón del infierno. Cierro la cita. Un salto de lo intrascendente a lo continuo, del ruido al flujo, de lo atronador del momento a la suavidad de la continuidad. Todas ellas son sensaciones que aquel que piensa en el suicidio supone que encontrará abajo del salto. ¿Notan que es una comprensión de la vida? Un salto, ya lo dije. Lo cierto es que en los registros de los suicidas no tenemos datos completos, son muy incompletos, ¿no? Está totalmente fragmentado. Y lo único que sí podemos fechar, Eloísa, es la aparición del famoso hotel El Salto, construido en 1923 por el arquitecto Carlos Arturo Tapia y en el marco de las expresiones neoclásicas propias del consumo de las clases altas asociadas a la fama de las cataratas y su belleza natural. Les va a gustar el hotel, ¿verdad? Rápidamente se convierte en uno de los lugares preferidos por las aristocracias locales para alojarse. Y hacemos el Hotel del Salto. Tengo planes turísticos. No, mentiras. 2 noches. No, 3 días sin noches allá. Sin embargo, el hotel muy rápidamente sufre dos inconvenientes. El primero es que el olor nauseabundo va apoderándose poco a poco de todo el sector, esto debido a que la creciente industrialización de la próxima ciudad de Bogotá, estamos industrializando, ¿y qué hacemos con los desechos? Los tiramos ahí en Texcoco, ahí los tiramos en el río cercano, todos tenemos nuestra porquería. Esto se dio a la ciudad de Bogotá, que se vertía toda su contaminación al río homónimo, así como los desechos de las aguas negras. El alcantarillado de las ciudades solo se lo vamos a tener funcionando hasta los años 40, hasta convertirlo en uno de los lugares más insalubres de toda la zona. Yo estuve ahí una vez. Es horrible. A esto se le sumó una creciente inseguridad del sector porque venían buscando a quién podían robar de los que venían al hotel. Y la falta de mantenimiento a las vías de acceso desde la cercana población de Soacha, haciendo que se convirtiera en un lugar poco visitado para el turismo común. La consecuencia fue que el hotel fue abandonado en 1940 y permaneció abierto hasta que la gente podía tomar fotos. Se fueron y dejaron el hotel. El segundo inconveniente es más importante para nuestra revisión sobre la violencia sobre el cuerpo de los suicidas, y es que desde el momento en que el Hotel El Salto abre sus puertas, no te acerques, el lugar comienza a incrementar, ya me da susto, el lugar comienza a incrementar el número de personas que buscan suicidarse. El triángulo formado por la trascendencia romántica del espacio, el deseo de cambio de la situación emocional
y los despechos amorosos parecen ser los principales detonantes, y así se suceden muchos de estos suicidios. Solo para comentar uno de ellos, tal vez de los más famosos, es el caso de María Prieto, quien se suicidó saltando al vacío del Salto. Pero antes de saltar, se tomó una foto, exacto, eso es de la Facultad de Antropología. Esperó que se revelara e imprimiera. Eso había que irlo a revelar e imprimirlo. Y escribió en dicha copia: por la ingratitud me confundo en las profundidades del misterioso salto del Tequendama. María Prieto, 4 de noviembre de 1935. Con este aspecto se llega a la última violencia que estas personas sufren. Su suicidio se convirtió en mercancía. Mira qué interesante, porque antes de volverlo una idealización, no olvides que te vas a convertir en mercancía. En efecto, y con el auge del número de suicidas, de la creciente violencia, hay una violencia en los años 40 muy fuerte en Colombia, y en los 50 y en los y desequilibrio social de los años 40 en Bogotá, se presentaron muchas rupturas amorosas o escapes. Algunos incluso simulan lanzarse al salto, pero nunca saltan, y se ocultan para irse a otro país o a otras zonas del país. No, ese se mató. No se mató, se fue para otro lado. Que sirvieron de motivación, explicación epistemológica para el suicidio y atrajo una nueva población turística a la zona cercana al otrora elegante, el turismo de los suicidas. Y vimos nacer una cosa que se llamó el turismo de los suicidas. Fue tal la presencia de personas que intentaron ver a los suicidas que llegaban a arrojarse, que a pesar de los nauseabundos olores, la policía tuvo que nombrar un grupo de agentes para que controlaran a los turistas y además impidieran que las personas que se quitaran la vida. Pobres policías. Les tocó la cosa más horrible. Algunos incluso se tomaban fotos del recuerdo desde la llamada ahora Piedra de los Suicidas. Y aquí tenemos una que pusieron después, que fue la de la allá, la Virgen de los Suicidas, del otro lado. Y luego hubo gente que dijo que fue detenida y tocó quitar la Virgen porque estaban sintiendo que la Virgen los llamaba a cruzar. Ahora, el suicidio se convierte en una atracción turística y el suicida. Pensé que eras tú. Y dije, no te me muevas, no tengo las gafas que ven de lejos. Y al suicida se le violenta una vez más con la exigencia de realizar el salto, o mejor aún, de entregar el mensaje final. Porque ahora me das el mensaje final. Esto último se convierte en una verdadera industria periodística. Cronistas de la época visitaban el sitio a la casa de suicidas que pudieran obsequiarle la posibilidad de escribir una buena nota, gracias a la carta suicida o a la entrevista final. Se les podía hacer entrevista. Bueno, la una se bajó, se tomó fotos, firmó. Y que fuera suficientemente interesante para que algún periódico la comprara. Aquí es una toma desde el lugar del salto, ya está muy seco porque el río pues, está casi muerto, ¿no? El caso más emblemático de ese negocio de las crónicas es el de Adolfo Neuta y Carlina Garavillo. Él era un cronista para el periódico El Tiempo y ella inicialmente se dedicaba a la venta de morcillas y fritangas para los turistas en las inmediaciones del Salto. Cosa rara, ¿verdad? Fritanga con ese olor. Bueno. En el negocio de Carlina se hicieron amigos con Adolfo, quien le refería el pago, él le cuenta a ella, el pago que le daban por las cartas de los suicidas publicadas que lograba obtener y luego llevárselas al periódico. Carlina, la fritanguera, vio que esto podría ser un buen ingreso extra y se fue al periódico de la competencia. Este trabaja para El Tiempo y ya se fue al Espectador y ofreció sus servicios. A partir de allí se inició una guerra entre ellos dos por identificar rápidamente al suicida que llegaba al Salto, hablar con él o con ella y hacerse de la carta o el mensaje casi póstumo. Que aparte, si no se mataba, no servía. No sé si notan, ¿no? La carta de un suicida que no se suicida no se vende. La situación, por supuesto, rápidamente entró en crisis y en 1963 se enfrascaron en una pelea
por la carta de un suicida que acababa de dejar en el piso y accidentalmente, en medio de la furia violenta sobre la tenencia del mensaje, rodaron hasta el fondo del Salto, muriendo de forma inmediata. Si lo anterior pareciera la máxima violencia sobre los suicidas, es importante recordar que durante mucho tiempo y debido a la dificultad de acceso a la parte inferior del Salto, son 170 metros de piedra pura, muchas de las familias no intentaban rescatar los cuerpos, así que arrojarse del Salto del Tequendama era en realidad desaparecer. A este respecto menciona Felipe González Toledo en el 41. Gracias a esta forma de suicidio, las familias de los desdichados se ahorraban los costos del entierro, pues la caída garantizaba una desaparición total. Así, ejerciendo una última violencia, el suicida lograba una unión con la prometida niebla eterna de su base que liberaba a los familiares de cualquier responsabilidad sobre él y sobre sus actos. Final. Tal como se puede ver en lo anteriormente mencionado, la persona suicida enfrenta una gran cantidad de violencias que se tejen alrededor del acto mismo. Esta es una realidad lacerante que en el caso de México los estudios siguen marcando a partir de causas multifactoriales que incluyen desde desajustes químicos hasta cuestiones psicosociales. Según el INEGI, en el 2024 ocurrieron y fueron registrados 8.856 defunciones de personas de 10 años y más por suicidio en el país, lo que representó una tasa del 6.8 por cada 100.000 habitantes. Eso es altísimo. La tasa de suicidios fue del 2.6 por cada 100.000 mujeres y 11.2 por cada 100.000 hombres. Se suicidan más los hombres. Tenemos menor capacidad de digestión de la frustración. Es parte de esa sociedad masculinista de la que hemos hablado en otros lados. Por grupos de edad, el de 30 a 44 presentó el valor más alto, el momento en el cual debo ser un CEO. Sí, dijo Celia CEO, ¿verdad? Ella es Celia, es mi esposa. ¿Quién puede decir algo después de que ella dice algo? Uno le toca hacer así para tener interés en el público. Seguido por el de 15 a 29 años, como se puede observar, los jóvenes masculinos tienen una enorme prevalencia, siendo las entidades con las mayores tasas del suicidio los estados de Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes. Nosotros, esto es una cosa que debemos entender nuestra geografía muy claramente. Hoy en día en el Hotel El Salto fue tomado por el Instituto, ¿por quién más? Por el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Granja Ecológica, El Porvenir, y ha sido renovado y convertido en un museo desde el 2014. Sigo oliendo feo. En todas las instituciones universitarias tenemos programas que ayudan a prevenir el suicidio. En nuestra universidad tenemos el maravilloso programa institucional Estar Bien Wadi. Si alguna vez usted piensa algo que puede asociarse, vaya a Estar Bien Wadi. Nosotros todos, cualquiera, podemos ayudarte a conducir. Si alguna vez sabes de ti, lo sientes o sabes de alguien que pueda estar viviendo cercana a esa situación, hablen con nosotros. Todos los profesores, las autoridades, todos estamos listos para ayudar. Te llevaremos a donde alguien que pueda ayudarte. Fundaciones o grupos como Estar Bien Wadi son importantes. Como humanistas seguimos pensando que debemos estar vivos, sin ejercer violencias, que podemos seguir salvando vidas, que siempre podremos hablar para encontrarnos y pasear y juntos visitar alguno de los bellos cenotes o cascadas donde podremos bañarnos e intentar, con serenidad y paciencia, mi querido Solín, seguir disfrutando nuestra experiencia de vida. Muchas gracias y hasta luego. Abrir un breve espacio para 3 preguntas. Entonces, no se maten, Son por favor. muchas. Bueno, 2. Bueno, sí. No, 3. 3. Tal vez no 3. tengamos respuesta, pero... Pero 3. 3.
Eh, Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre el contexto que mencionaba de la violencia en Colombia en los años 40 y 50, que mencionó esa parte de que hubo muchos, como que muchas fracturas Sí, amorosas. sí, en el año, desde los años 30 o 40, que se presentó en todos los países de Latinoamérica, hay una primera forma de industrialización y una primera llegada a las ciudades. Esa primera llegada a las ciudades, que no es la de los años 60 y 70, que es descomunal, esa primera llegada a la ciudad trajo mucho empobrecimiento a las urbes. Y lo que pasa con la urbe es la mirada desigual, ¿no? Y sí trajo muchísimo empobrecimiento dentro de la ciudad y por lo tanto muchos de los problemas de pareja o de consolidación de parejas como hoy en día se suceden por dificultades económicas. El mayor número de divorcios se produce por problemas económicos. Es impresionante, ¿verdad? Por no cumplir el modelo, las expectativas. Eso es muy fuerte. Y pues quería saber alguna novela o algo por el estilo que mencione este Ah, no, aspecto. vete, antes de irte a las novelas, todas las novelas lo que hacen es reconfigurar el mundo. Pero primero hay que mirar un poco la formación histórica. Hay una excelente historia de Daniel Silva que habla sobre historia de Colombia y hay muchos documentos. Es famosísima la época de la violencia, el asesinato de Gaitán y todo lo que va a suceder. A partir del año 48 surge la llamada violencia y nacen las guerrillas. Las guerrillas van a terminar, entre comillas, hace 10 años y las guerrillas se volvieron los cargadores del narcotráfico. Pero bueno, ese es otro problema. Les iba a contar el chisme de cómo llegué ahí. ¿Saben cómo llegué yo un poco a esto? Por los parques de diversiones. Estoy escribiendo una... Es que yo los comienzo a escribirlo, los dejo y lo tengo que pensar inconscientemente. ¿Quién sabe cómo funciona eso? Hasta que un día por fin se aparece una idea. Yo creo que eso le pasa a Rocío cuando escribe, ¿verdad? Sí, ¿quién sabe cuándo salió una idea? Y es que yo comencé a pensar en los parques de diversiones porque los parques de diversiones, si ustedes se dan cuenta, son simuladores de suicidio. El centro de un parque de diversiones es simular que vas a la muerte. Y hemos hecho, cada vez estamos siéndonos más expertos en manejar tecnologías que van. Por ejemplo, ¿dónde está Natalia? ¿No está Natalia acá? Lo del jumping. El salto de jumping, ese es mátate, tírate de un salto sin que te mueras. Pero las montañas rusas y todo eso, ya no puedo hablar más, ¿verdad? No, 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 mejor no. Y otra, y ya. Esa fue mía, pauta mía. Vamos a darle espacio a una pregunta más. ¿Quién alzó su mano? ¿Alguien va a alzar su mano? Ya se pusieron todos así. Sí, sí, perfecto. Es mi jefa, entonces no puedo. Doctor, pues de verdad, magistral, felicitarte. Eh, la niña de Guatemala, que dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Así era, ¿no? De José Martí. Oye, muy, muy impresionante la forma en la que nos haces toda esta presentación. A mí me dejas reflexionando mucho, pues desde luego con cómo lo aterrizas para aquí, para la Universidad Autónoma de Yucatán, que efectivamente se hacen muchos esfuerzos, me consta, a la secretaria administrativa le consta, pues todo lo que se hace, ¿no? Yo sé que no eres filósofo, ni yo soy filósofa, y de hecho te escucho y le digo, Elda, ya me deprime. O sea, de lo trascendente y lo real que estás diciendo, ¿no? Pero nos estás presentando algo que sucedió en el siglo XX, en una geografía, en una región, pero es algo que no deja de pasar, No, Oscar. No deja de pasar con generaciones más jóvenes, y es preocupante. Entonces, yo te pregunto, ¿tú qué crees que está pasando? Porque yo no encuentro respuesta. Sí, no, uy, sí, ese es el problema, eso es el caramelo del negocio. Nosotros no estudiamos historia, no historiamos la cultura, no historiamos las sensaciones. Es lo que nosotros hacemos, si ustedes se dan cuenta. Cuando leemos una novela de hace 100 años, estamos leyendo sensaciones de hace 100 años. O sea, nosotros, la información histórica la tienen nuestros amigos historiadores a veces mucho mejor que nosotros, pero lo que no tienen ellos es las sensaciones de mundo.
Nosotros estamos, esto sirve para hacer un estudio de sensación de mundo. El mundo que piensa de pronto algún suicida es que va hacia el silencio, pero estamos haciéndole una mentira en esa construcción. No vas a ningún silencio. ¿Ya? Eso que no aparece, ese ruido que no aparece, ese ruido fue porque te lo enseñaron a pensar que eso era silencioso. Pero eso es un ruidal. De hecho, es de los que han estado alguna vez en una cascada, no se puede ni hablar al lado de una cascada. Es tal la cantidad de ruido, porque es agua precipitándose a una fuerza y velocidad en cantidades impresionantes, ¿no? Entonces, se construye todo este imaginario. Y nosotros que vamos a trabajar con personas, el 99% de nosotros será jefe de un grupo, maestro, guía, preceptor, acompañante de algo. Para nosotros es muy importante aprender a identificar esto y saber desmitificar eso que se supone va a estar allá, pero que no está. Y eso es parte de nuestro combate contra las muertes y las violencias injustificadas y en pro de la vida, que creo que es lo que debemos ser como humanistas al finalizar un congreso sobre violencias, ¿no? Y es luchadores por la vida. Ya no quiero hablar más, ya me voy para mi casa. ¿Qué se me pare, eh? La primera fila los papacitos. Pues no me queda más que hacer constar que el 10º Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos agradece al doctor Óscar Ortega Arango por haber impartido esta gran conferencia magistral, Violencia hacia los Cuerpos, en este 10º aniversario de este querido CIEL, bajo la temática Violencia hacia el Cuerpo Territorio, realizado los días 3, 4 y 5 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Y un detalle de parte del comité. Nos pueden acompañar aquí tantito